Se cuenta que el golpe más devastador no proviene de un extraño, sino de aquel en quien depositamos nuestra confianza. Esa noche, al borde del abismo, lo que calaba más hondo no era el gélido aguacero, sino la risa despiadada de la mujer que había prometido lealtad. Imaginen la escena, una oscuridad impenetrable, donde los relámpagos rasgan el firmamento, una silla de ruedas atrapada en el fango al filo de un precipicio, y una anciana, la influyente doña Yolanda, observando con pavor a su nuera, la única pariente que le quedaba. No hubo compasión, solo un empujón seco y brutal. Mientras el cuerpo de la matriarca se precipitaba hacia la oscuridad, nadie sospechaba que un par de ojos inocentes lo presenciaban todo. Unos ojos que no podían hablar, pero que sabían observar lo que otros ignoraban. Antes de que el destino de esta mujer cambie para siempre, quiero preguntarles algo. ¿Serían capaces de perdonar a quien intentó arrebatarles la vida por una herencia? Y antes de sumergirnos en este relato que les helará la sangre, cuéntenos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañan. Su apoyo es nuestra mayor motivación. Si esta historia les toca el corazón, por favor, regálenos un me gusta y suscríbanse al canal. En esta época de Navidad, donde la solidaridad y la esperanza brillan más fuerte, cada gesto de ustedes nos ayuda a seguir compartiendo relatos que nos unen y nos hacen reflexionar. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Aquella tarde, el firmamento sobre la hacienda Las Magnolias se había teñido de un negro tan profundo como la conciencia de un alma perdida. El viento soplaba con una furia inusitada, arrancando las ramas de los árboles centenarios y haciendo vibrar las ventanas de la antigua casona. Pero doña Yolanda no se encontraba a salvo entre sus robustos muros de piedra. Estaba afuera, lejos de la seguridad de su hogar, siendo arrastrada sin piedad hacia el punto más peligroso de la propiedad, el barranco. Un precipicio imponente donde el río bramaba en las profundidades, listo para engullir cualquier cosa que cayera en su vorágine. Doña Yolanda, con sus 75 años a cuestas y las piernas inmóviles desde hacía una década, se aferraba con desesperación a los reposabrazos de su silla de ruedas. Sus nudillos estaban blanquecinos por la tensión, marcando la piel de sus manos envejecidas. La lluvia empapaba su cabello plateado, pegándole los mechones a la frente, y el lodo salpicaba su vestido de seda, el mismo que había elegido con esmero para una cena que nunca tendría lugar. «Lucrecia, detente. Por el amor de Dios, ¿qué estás haciendo?», clamó la anciana, aunque su voz, quebrada por el pánico, se perdía entre el estruendo incesante de los truenos que resonaban en el valle. Lucrecia, su nuera, no se detuvo. Era una mujer alta, siempre impecable en su apariencia, pero esa noche parecía transfigurada por una fuerza oscura. El maquillaje se le escurría por las mejillas, dándole la apariencia de una máscara derretida, y sus ojos resplandecían con una locura que Yolanda jamás había presenciado en los 20 años que la conocía. Empujaba la silla con una rabia contenida, hundiendo sus costosos tacones en la tierra mojada, resbalando a cada paso, jadeando por el esfuerzo, pero sin cesar en su avance implacable hacia el borde del abismo. «Ya me harté, vieja bruja, ya me cansé de esperar a que te mueras», escupió Lucrecia con un veneno que helaba la sangre. Había esperado 2 décadas, 20 largos años soportando las órdenes de Yolanda, sirviéndole el té con una sonrisa forzada, aguantando sus miradas de desaprobación y sus comentarios mordaces, anhelando con cada fibra de su ser heredar la vasta fortuna que su marido, el hijo de Yolanda, nunca tuvo el valor de reclamar antes de su trágica muerte. Pero las deudas de juego de Lucrecia ya no podían esperar más.
La presión era insostenible. «No tienes que hacer esto, te daré el dinero, te daré lo que quieras», suplicó Yolanda, sintiendo cómo las ruedas delanteras de la silla tocaban ya las piedras sueltas del precipicio, un presagio de su inminente final. «¿Ahora quieres ser generosa?», se mofó Lucrecia con una risa estridente y hueca que el viento se llevó, dispersándola en la tormenta. «Ya es tarde para negociar. Mañana, cuando encuentren tu silla vacía en el río, todos dirán que fue un accidente». La pobre anciana senil salió a pasear y resbaló. ¡Qué tragedia! Y yo seré la única dueña de todo, sin nadie que me estorbe. La silla se detuvo abruptamente, justo en el límite entre la vida y la muerte. Abajo solo había una oscuridad impenetrable y el sonido furioso del agua golpeando con violencia contra las rocas, un eco constante de la furia de la naturaleza. Yolanda giró la cabeza cuanto pudo, con el cuello rígido por el miedo, buscando un último vestigio de humanidad en el rostro de la mujer que había vivido bajo su techo, a quien había considerado parte de su familia. «Lucrecia, soy la abuela de tus hijos que no nacieron, soy tu madre ante los ojos de Dios por el vínculo que nos unió». «¡Cállate!», gritó la nuera, con los ojos inyectados en sangre, y sin dejarla terminar su súplica, sin permitirle una última plegaria o una palabra de despedida, Lucrecia soltó los frenos de la silla y empujó con todas sus fuerzas, con una determinación cruel. El grito de doña Yolanda fue breve, ahogado por el estruendo de la tormenta y la caída. La silla de ruedas se inclinó hacia adelante, vencida por la implacable fuerza de la gravedad. Por un instante, pareció quedar suspendida en el aire, una silueta frágil y desvalida contra el cielo tormentoso, y luego desapareció en la negrura del abismo. Se escuchó un golpe metálico resonando en la distancia, luego otro, el sonido de ramas rompiéndose con violencia, de metal retorciéndose bajo la presión, y finalmente un silencio denso y pesado que ni siquiera la lluvia torrencial pudo llenar. Lucrecia permaneció allí, de pie en el borde, con el pecho subiendo y bajando agitadamente, su respiración entrecortada. Se asomó con cautela, intentando divisar algo en el fondo del abismo, pero la noche era un telón espeso e impenetrable. No se veía nada, no se oía nada, solo el río llevándose los secretos de la noche. «Se acabó», murmuró para sí misma, alisándose la falda mojada con manos temblorosas, una mezcla de alivio y nerviosismo. «Por fin soy libre». Se dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la camioneta que había dejado oculta en el camino vecinal, ensayando ya las lágrimas fingidas y el discurso de dolor que derramaría mañana ante el comisario del pueblo para sellar su coartada. Pero Lucrecia cometió un error fatal, el error de los soberbios que creen estar por encima de todo. Pensó que estaba sola. A unos metros de allí, escondida entre los matorrales espinosos, una figura diminuta observaba sin respirar, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Era una niña, no tendría más de 7 años, delgada como una rama seca, con la piel oscura curtida por el sol y los pies descalzos hundidos en el barro frío. Se llamaba Guadalupe. Guadalupe no debería haber estado allí. A esa hora, cualquier niño normal estaría durmiendo cálidamente en su cama, protegido del temporal. Pero Guadalupe no era una niña normal, y su cama era un montón de sacos viejos en la choza de su abuelo carbonero, un refugio precario. Había salido a revisar una trampa para conejos, porque el hambre en su casa no entendía de tormentas ni de peligros. La niña estaba empapada, tiritando de frío, pero sus ojos grandes y oscuros estaban fijos en el lugar exacto donde la anciana había desaparecido. Guadalupe no gritó, no podía gritar. Desde que el río se llevó a sus padres hace 3 años, su voz se había quedado atrapada en su garganta
como una piedra que no sube ni baja, un nudo permanente. Era la niña muda del monte, a la que la gente del pueblo miraba con lástima o con un miedo supersticioso. Cuando vio que la mujer malvada se alejaba, Guadalupe sintió que el corazón le golpeaba las costillas con la fuerza de un pájaro enjaulado. El miedo le decía que corriera, que se escondiera, que olvidara lo que había visto, que esa mujer era peligrosa y podría hacerle daño. Pero entonces, en medio del ruido incesante de la lluvia, sus oídos, agudizados por el silencio de su vida, captaron algo. No era el viento, no era el agua, era un gemido débil, quebrado, casi imperceptible. Venía de abajo, no del fondo del río, sino de alguna parte en la pared del precipicio. Guadalupe se mordió el labio con fuerza. Sabía que acercarse al borde era mortal, un paso en falso y ella también caería. Sabía que si resbalaba, nadie la buscaría. Su desaparición pasaría desapercibida. Pero esa niña de 7 años tenía algo que a Lucrecia le faltaba por completo. Tenía un alma que no soportaba el dolor ajeno, una compasión innata. Con pasos ligeros, casi sin hacer ruido sobre el lodo resbaladizo, Guadalupe salió de su escondite, se arrastró sobre su estómago hasta el borde del abismo y se asomó con cautela. Un relámpago iluminó el barranco por un instante, y lo que vio la dejó paralizada. Allí, a unos 5 metros de caída, un viejo árbol torcido crecía horizontalmente desde la roca, desafiando a la gravedad con sus ramas retorcidas, y enganchada en sus ramas como un trapo viejo a punto de romperse, estaba doña Yolanda. La silla de ruedas había desaparecido en el fondo, engullida por el río, pero la anciana se aferraba con manos sangrantes a la madera mojada, colgando precariamente sobre la muerte. Sus miradas se cruzaron, la mujer poderosa y la niña que no tenía nada. En los ojos de Yolanda había terror puro, un miedo primario a la muerte. En los ojos de Guadalupe hubo un instante de duda, una vacilación, y luego una decisión que pesaba más que su propio cuerpo. La niña se puso de pie, buscó en su cintura la cuerda que usaba para amarrar leña y empezó a buscar una roca firme donde atarla. Esa noche, la muerte tendría que esperar, porque un ángel mudo había decidido declarar la guerra. La lluvia no daba tregua. Caía como latigazos fríos sobre la espalda de Guadalupe, pero la niña no sentía el agua ni el viento helado. Toda su pequeña existencia se concentraba en el nudo que sus dedos torpes intentaban asegurar alrededor de una gruesa raíz de ahuehuete que sobresalía de la tierra. Un anclaje precario pero vital. La cuerda era áspera, vieja, y le raspaba la piel de las manos, pero ella apretó con fuerza 1, 2, 3 veces, asegurándose de que resistiera el peso de una vida. Abajo, en la oscuridad del barranco, doña Yolanda sentía que las fuerzas la abandonaban. El árbol que la sostenía crujía peligrosamente con cada ráfaga de viento, amenazando con ceder. Sus brazos, acostumbrados a sostener tazas de porcelana fina y a firmar cheques millonarios, ahora ardían con un dolor insoportable al soportar su propio peso, un peso que nunca había sentido antes. Estaba a punto de soltarse, de dejarse caer en ese abismo negro, cuando algo golpeó su hombro. Era la punta de una cuerda. Yolanda alzó la vista, cegada por el agua y el barro que le cubrían el rostro. Arriba, recortada contra el cielo relampagueante, vio la silueta diminuta de la niña. «No podrás», gritó Yolanda con la voz rota por el pánico y la desesperación. «Eres muy pequeña, ve por ayuda, trae a alguien». Pero Guadalupe no se movió. No corrió a buscar a nadie porque sabía una verdad que la anciana ignoraba. No había tiempo. Si ella se iba, el árbol cedería antes de que pudiera volver,
y todo estaría perdido. La niña se tiró al suelo, llenándose el pecho de lodo, y le hizo señas frenéticas con las manos. «Agárrate, amárrate», parecían decir sus gestos urgentes. La anciana entendió. Con un gemido de esfuerzo, soltó una mano del tronco y atrapó la cuerda. El miedo la hacía temblar tanto que tardó varios intentos en pasarse el lazo por debajo de los brazos y asegurarlo a su cintura, un acto de fe en esa pequeña salvadora. «¡Ya!», gritó, cerrando los ojos y encomendándose a la Virgen, a quien no había rezado en años. Guadalupe se puso de pie. No tenía la fuerza de un hombre, ni siquiera la de un muchacho, pero tenía la tenacidad de quien ha crecido cargando leña en el monte, acostumbrada al esfuerzo físico. Caminó hacia atrás, tensando la cuerda, y usó su propio cuerpo como contrapeso, clavando sus talones descalzos en la tierra mojada, buscando cada punto de apoyo. El primer tirón fue brutal. La cuerda se le clavó en la cintura y en las manos, quemándole la piel. Con la fricción, Yolanda pesaba mucho más que un costal de carbón. Era un peso muerto que desafiaba la pequeña fuerza de la niña. Guadalupe soltó un bufido, un sonido gutural que sustituía a su voz, y tiró de nuevo con todas sus fuerzas. Abajo, Yolanda intentaba ayudar, buscando apoyos con los pies en la pared resbaladiza del precipicio, pero sus piernas muertas no respondían. Eran inútiles. Era un peso inerte. La anciana lloraba de impotencia y vergüenza. Ella, la dueña de todo el valle, la mujer poderosa, dependiendo de los brazos flacos de una criatura a la que ni siquiera conocía, una niña de la que probablemente se habría burlado en otras circunstancias. Arriba, Guadalupe sentía que los brazos se le iban a arrancar, sus pies resbalaban en el lodo, retrocedía un paso y la fuerza de la gravedad la arrastraba dos hacia adelante. Pero entonces la niña miró sus propias manos sangrando y recordó los ojos de sus padres antes de morir, una imagen que la impulsó. No otra vez. Hoy no se muere nadie, se dijo en su silencio, con una determinación férrea. Con una furia repentina, Guadalupe buscó el tronco del ahuehuete, pasó la cuerda alrededor de la corteza rugosa para hacer palanca y jaló con todo su peso, con una fuerza que parecía sobrehumana. La cuerda rechinó tensándose al máximo. Yolanda subió medio metro, luego otro. Fue una batalla de minutos que parecieron horas, una lucha épica contra la naturaleza y la gravedad. Cuando finalmente la mano llena de anillos de doña Yolanda apareció por el borde del precipicio, Guadalupe se lanzó al suelo y la agarró por la muñeca con una fuerza sorprendente. La piel suave y fría de la señora chocó contra la piel callosa y caliente de la niña, un contraste de mundos. Con un último esfuerzo entre las dos, lograron arrastrar el cuerpo de la anciana fuera del abismo, dejándola caer sobre el pasto mojado, lejos del borde peligroso. Ambas quedaron tendidas boca arriba, respirando con dificultad, mientras la lluvia seguía cayendo sobre ellas, limpiando el barro y mezclándolo con las lágrimas de alivio y agotamiento. Yolanda sentía que el corazón le iba a estallar en el pecho. Estaba viva, increíblemente estaba viva. Giró la cabeza hacia su salvadora. Guadalupe estaba hecha un ovillo, abrazándose las rodillas, tiritando de frío. Sus manos estaban en carne viva por la fricción de la cuerda, un testimonio de su valentía. «Niña», susurró Yolanda con la voz ronca por el esfuerzo y la emoción. «¿Quién eres?». Guadalupe se sentó despacio y la miró. Sus ojos negros eran profundos, antiguos, como si hubieran visto siglos de tristeza y sabiduría. Se llevó un dedo a los labios y luego se tocó la garganta, negando con la cabeza. «Muda», murmuró la anciana comprendiendo. En ese momento,
Una figura emergió de la oscuridad, una mujer delgada y con el rostro marcado por la preocupación y la dureza de la vida. Era Romina, la madre de Guadalupe. Había estado buscando a su hija bajo la tormenta, con el corazón en un puño. Al ver a Guadalupe junto a la anciana cubierta de barro, su rostro se contrajo en una mezcla de alivio y confusión. Sus ojos se posaron en doña Yolanda y un rayo iluminó el rostro de la pequeña, y la memoria de Yolanda, tan afilada para los negocios, le devolvió una imagen cruel. Hacía 2 años, un grupo de carboneros había venido a pedir permiso para recoger leña seca en los límites de su hacienda. Yolanda los había echado sin contemplaciones. Recordaba haber visto a un viejo con una niña muda agarrada de su pantalón. Recordaba haber pensado que eran gente sucia que afeaba su propiedad. «Tú eres la nieta de Manuel el carbonero», dijo Yolanda, y las palabras le supieron a ceniza en la boca. Yo los corrí de mis tierras». Romina, al escuchar esto, sintió un escalofrío. Sus ojos, antes llenos de preocupación, se endurecieron al reconocer a la patrona. La mujer que tenía delante, desvalida y cubierta de barro, era la misma que había negado justicia a su familia, la misma que indirectamente había causado su miseria. Un resentimiento profundo, que había estado latente por años, comenzó a burbujear en su interior. Miró a su hija, Guadalupe, y luego a Yolanda. La niña, ajena a la tensión que se había instalado, solo señalaba hacia el bosque tupido. Hizo el gesto de dormir, juntando las 2 manos bajo su mejilla, y luego señaló a Yolanda. Romina no mostró rencor abierto en ese instante, pero su mirada se había vuelto fría, distante. No había odio explícito, solo una urgencia práctica que superaba cualquier emoción personal. Sabía que no podían quedarse allí, expuestas a la intemperie. El frío podía matar a la anciana tan rápido como la caída. La niña, Guadalupe, se puso de pie, ignorando el dolor de sus manos, y señaló hacia el bosque tupido. Hizo el gesto de dormir juntando las 2 manos bajo su mejilla, y luego señaló a Yolanda. «No puedo caminar», dijo la señora, señalando sus piernas inútiles con amargura. «Déjame aquí si Lucrecia vuelve». Romina dudó, pero Guadalupe negó con vehemencia. Se acercó a la anciana, le tomó los brazos y se los puso alrededor de su propio cuello pequeño. Luego se dio la vuelta, indicándole a Yolanda que se subiera a su espalda. Romina observaba la escena con una mezcla de asombro y preocupación. «¿Me vas a romper la columna, criatura? Peso demasiado para ti», dijo Yolanda incrédula. Pero Guadalupe no aceptó un no por respuesta. Tiró de ella hasta que Yolanda, vencida por la determinación de esos ojos silenciosos, se dejó arrastrar. Romina, viendo la tenacidad de su hija, se acercó y con un suspiro ayudó a Guadalupe a levantar el torso de la anciana. No pudieron cargarla por completo, claro, pero entre las 2, y con Guadalupe caminando a gatas, lograron jalarla metro a metro, alejándose del camino, adentrándose en la espesura del bosque, donde los sicarios y las nueras malvadas no sabrían buscar. Llegaron a un pequeño hueco entre 2 rocas grandes, una especie de cueva natural que los animales usaban para guarecerse. Estaba seco y olía a tierra y a hojas podridas, pero para Yolanda, ese agujero oscuro le pareció el palacio más hermoso del mundo. Romina y Guadalupe acomodaron a la señora contra la piedra más plana. Yolanda tiritaba violentamente. Sus dientes chocaban haciendo un ruido que llenaba la cueva. La hipotermia estaba cerca. Sin perder un segundo, Guadalupe salió de nuevo a la lluvia. Regresó un minuto después con un puñado de hojas de árnica silvestre y un poco de musgo, seco. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos rudas,
Guadalupe exprimió el agua de su propio vestido raído y comenzó a limpiar la sangre de la frente de Yolanda. Romina observaba en silencio, con el corazón dividido. Jamás en toda su vida de lujos alguien había tocado a Yolanda con tanta ternura genuina. Sus enfermeras pagadas lo hacían por salario, su nuera lo hacía fingiendo amor, pero esta niña, al amor que ella había despreciado, la estaba curando con lo único que tenía, sus manos y el silencio. Romina, por su parte, se encargó de buscar algo de leña seca bajo los salientes de las rocas para intentar encender una pequeña fogata que les diera calor. ¿Por qué?, preguntó Yolanda, y una lágrima caliente se le escapó, trazando un camino limpio en su cara sucia. ¿Por qué me ayudas después de lo que te hice? Guadalupe se detuvo, miró a la anciana a los ojos. Luego, muy despacio, tomó la mano derecha de Yolanda, esa mano que había firmado órdenes de desalojo y sentencias crueles, y se la puso sobre su propio pecho, justo donde latía su corazón pequeño y fuerte. ¡Pum, pum, pum, pum! No hacían falta palabras. En ese toque, doña Yolanda entendió la lección más grande de su vida. El dinero compra tierras, compra casas y compra silencios, pero no puede comprar el latido de un corazón bondadoso. Romina, al ver la escena, sintió un nudo en la garganta. La inocencia de su hija, su pura bondad, era un espejo que reflejaba la dureza de su propio resentimiento. Y allí, en esa cueva fría, mientras la tormenta rugía afuera, buscando terminar lo que Lucrecia había empezado, nació un pacto sagrado entre la patrona caída y el ángel mudo, un pacto que haría temblar a los malvados. Romina, aunque aún albergaba su dolor, sintió que algo se movía dentro de ella, una pequeña grieta en el muro de su amargura. El amanecer llegó al bosque no con luz dorada, sino con una neblina gris y fría que se pegaba a la piel. La tormenta se había ido, pero había dejado el mundo convertido en un pantano de lodo y ramas rotas. En Mindonensin, la pequeña cueva, doña Yolanda despertó con un gemido. Su cuerpo era un mapa de dolor. Le dolían huesos que ni siquiera sabía que tenía, y su frente ardía con la fiebre de una noche a la intemperie. Sintió unos dedos pequeños tocándole el hombro. Abrió los ojos y vio a Guadalupe. La niña ya estaba despierta, alerta, con el cabello revuelto y la ropa seca, pero manchada de tierra. Le hizo señas urgentes. «Levántate, vámonos». «No puedo», murmuró Yolanda intentando mover las piernas inútiles. «Déjame aquí, niña, ya no sirvo para nada». Pero Guadalupe no entendía de rendiciones. Negó con la cabeza, frunciendo el ceño, y le ofreció un palo grueso que había encontrado, usándolo como bastón. Luego se agachó y volvió a ofrecer su pequeña espalda. Romina, que había estado vigilando la entrada de la cueva, se acercó. Su rostro seguía serio, pero había una chispa de determinación en sus ojos. «No vamos a dejarla aquí», dijo Romina con voz firme, aunque su corazón aún pesaba. «Mi hija la salvó, y no la dejaremos morir ahora». No iban a ir muy lejos así, pero la viuda sabía que su padre, Manuel, tenía una carretilla vieja cerca del sendero de los encinos. El trayecto fue un calvario. Cada metro era una batalla contra el barro y el dolor. Yolanda, la gran señora de la hacienda, se vio reducida a arrastrarse y apoyarse en una niña muda y en una viuda resentida, ensuciando sus ropas finas hasta que quedaron irreconocibles. Tardaron 1 hora en recorrer lo que un hombre sano caminaría en 10 minutos. Finalmente llegaron a un claro en el bosque donde el aire olía distinto. Olía a humo de leña, a pino quemado y a pobreza honesta. Allí, levantada con láminas oxidadas y madera de desecho, estaba la choza de don Manuel. Al lado de la vivienda, bajo un techo de lona, humeaba el horno de tierra donde el viejo hacía carbón.
Un hombre de espalda ancha con el cabello blanco cubierto por un sombrero raído estaba paleando tierra negra. Sus manos y su rostro estaban manchados de tizne, ese polvo oscuro que se mete en los poros y nunca sale, del todo. Guadalupe soltó a Yolanda un momento y corrió hacia él golpeándole suavemente la pierna. Don Manuel se dio la vuelta con la pala en alto, sorprendido de ver a su nieta tan temprano y tan agitada. La niña señaló hacia el borde del claro, donde un bulto de ropa sucia intentaba mantenerse erguido, apoyado en un árbol. El viejo entrecerró los ojos, se limpió las manos en el pantalón y caminó despacio hacia la figura. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo en seco. Sus ojos, acostumbrados a distinguir sombras en la oscuridad del horno, reconocieron aquellos rasgos altivos, aunque estuvieran cubiertos de lodo. «Doña Yolanda», preguntó con una voz que era mitad asombro y mitad incredulidad. Yolanda alzó la vista. La vergüenza le quemó más que la fiebre. Allí estaba Manuel, el capataz fiel al que ella había despedido hacía 12 años, acusándolo injustamente de robar unos sacos de maíz solo porque Lucrecia se lo había sugerido. Lo había dejado sin trabajo y sin pensión, obligándolo a vivir en el monte como un animal. Y ahora su hija, Romina, y su nieta, Guadalupe, la habían salvado. «Manuel», susurró ella bajando la cabeza, sintiendo el peso de sus errores. «Ayúdame, por favor». El viejo se quedó quieto un momento largo. Podría haberla echado, podría haberle dicho que cosechara lo que había sembrado, que su desgracia era el resultado de su propia crueldad. Pero don Manuel era de esa raza de hombres que ya casi no quedan, hombres para los que la dignidad vale más que el rencor, y la humanidad por encima de la venganza. Sin decir una palabra, se quitó el sombrero en señal de respeto, no a la patrona, sino a la vida humana que tenía delante. Se acercó, la levantó en sus brazos fuertes como si ella fuera una pluma y la llevó dentro de la choza. El interior era humilde hasta decir basta, piso de tierra apisonada, un fogón de leña en el centro y un catre viejo en la esquina. Manuel la depositó con cuidado sobre el catre, cubriéndola con una cobija de lana que picaba un poco, pero que calentaba de verdad. Romina, con un gesto de resignación, se acercó al fogón y sirvió un jarro de barro con atole de maíz caliente. Se lo acercó a los labios a la señora. «Beba», dijo Manuel, sentándose en un banco de madera frente a ella. «Está caliente, le va a sentar al estómago». Yolanda bebió. El líquido espeso y dulce le recorrió la garganta, devolviéndole un poco de vida y calor. Miró alrededor, viendo la pobreza absoluta en la que vivían. No había electricidad, no había piso de mármol, no había sirvientes, solo hollín y dignidad. «No sé cómo pagarte esto, Manuel», dijo ella con la voz temblorosa, sintiendo el peso de su ingratitud. «Después de lo que te hice, el hambre y el frío son iguales para todos, señora», la cortó él con suavidad, su voz grave, pero sin reproche. «Aquí nadie es patrón y nadie es peón. Solo somos gente tratando de no morirnos». Yolanda sintió las lágrimas rodar de nuevo, esta vez no de miedo, sino de una profunda vergüenza y arrepentimiento. Iba a decir algo más. Iba a intentar pedir perdón de verdad, cuando un sonido estático llenó el silencio de la choza. En una repisa, una vieja radio de pilas amarrada con alambre estaba encendida para las noticias de la mañana. La voz del locutor local sonaba gangosa pero clara. Y en otras noticias lamentables, la comunidad de San Cristóbal está de luto. Esta madrugada se reportó un trágico accidente en la hacienda Las Magnolias. La respetada doña Yolanda, matriarca de la familia, ha desaparecido. Se encontró su silla de ruedas destrozada en el fondo del barranco. Yolanda se quedó paralizada con el jarro de atole a medio camino de la boca.
Manuel se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño, su mirada fija en la radio. La voz en la radio continuó. La nuera de la víctima, la señora Lucrecia, declaró entre lágrimas que doña Yolanda sufría de demencia senil y que en un momento de confusión salió sola durante la tormenta. Las autoridades temen que el cuerpo haya sido arrastrado por la corriente del río y que sea imposible recuperarlo. Se pide a la comunidad que rece por el descanso de su alma. El jarro de barro se resbaló de las manos de Yolanda y cayó al suelo de tierra, rompiéndose en 3 pedazos. El atole se derramó como una mancha blanca. «Miente», susurró Yolanda con los ojos desorbitados. «Miente. Ella me empujó. Ella me quiso matar». Intentó levantarse del catre presa de la histeria, pero sus piernas muertas no le respondieron y casi cae al suelo. Manuel la sostuvo por los hombros, obligándola a recostarse de nuevo. «Cálmese, señora. Si sale ahora, así como está, esa mujer la termina de matar», dijo el viejo con firmeza. «Pero ya me mató», gritó Yolanda, golpeando el colchón de paja con sus puños cerrados. «Para el mundo ya estoy muerta. Va a quedarse con todo, con la hacienda, con las tierras, con el dinero de mi esposo». Romina, que había estado escuchando todo desde un rincón, se acercó despacio. Se paró frente a la anciana desesperada y le tomó las manos, deteniendo sus golpes. La viuda miró a Yolanda fijo, con esos ojos profundos que parecían leer el alma, y luego señaló hacia la puerta, hacia el camino que llevaba a la barranca, y después se tocó la oreja. Manuel miró a su hija, Romina, y luego a Yolanda. «La niña vio algo, ¿verdad?», preguntó el viejo refiriéndose a Guadalupe. Yolanda asintió, respirando agitadamente. «Ella vio cómo Lucrecia me empujaba». «Pero es una niña, Manuel, y es muda. ¿Quién le va a creer a una niña muda contra la palabra de una señora rica que llora en la radio?», preguntó Romina con escepticismo, la amargura aún presente en su voz. Un silencio pesado cayó sobre la choza, solo roto por el crepitar de la leña en el fogón. Parecía que el mal había ganado. Lucrecia tenía el poder, la voz y la mentira de su lado. Yolanda solo tenía unas piernas que no servían y 2 aliados que no tenían nada. Pero entonces Yolanda recordó algo que hizo que un brillo frío y metálico apareciera en sus ojos grises. «El brazo de la silla», murmuró. «¿Qué dice?», preguntó Manuel. «Mi silla de ruedas», dijo Yolanda, mirando hacia el viejo con una intensidad que lo asustó. Tenía un compartimento secreto en el brazo derecho. Ahí guardaba mi grabadora de voz para dictar mis cartas. Estaba encendida, Manuel. La encendí cuando Lucrecia empezó a gritarme. Quería grabar sus insultos para mostrárselos al abogado. Si esa silla cayó al fondo, la grabadora debe estar ahí. Manuel negó con la cabeza mirando hacia afuera, hacia donde la barranca cortaba la tierra como una herida. Esa barranca tiene 100 metros de profundidad, patrona, y el río está crecido. Bajar ahí es suicidio. Yolanda se dejó caer en la almohada derrotada. Tenía razón. Nadie podía bajar ahí y salir vivo. Pero en el rincón, Guadalupe estaba de pie. No miraba al suelo. Miraba a su abuelo, Manuel, y luego a la señora Yolanda. Con un movimiento lento y decidido, la niña fue hacia la pared donde colgaban las herramientas, tomó un rollo largo de cuerda y se lo colgó al hombro cruzado sobre el pecho. Manuel se levantó de un salto. «¡No!», gritó el viejo con una voz que hizo temblar las láminas del techo. «Ni se te ocurra, Guadalupe. Tú no vas a bajar a ese infierno». La niña no retrocedió. Se paró frente a su abuelo, levantó su barbilla pequeña y señaló la radio donde aún hablaban de la muerte de Yolanda. Luego señaló su propio corazón. Su mirada decía algo claro,
algo que no necesitaba voz. Si no bajamos la verdad, se muere con ella. Y en esa mirada doña Yolanda vio la primera chispa de una esperanza que creía perdida. La guerra por la verdad acababa de comenzar, y su soldado más valiente no medía más de 1,30 m. Romina, al ver la determinación de su hija, sintió un escalofrío. El miedo por Guadalupe era inmenso, pero también una admiración profunda por su valentía. Mientras Guadalupe se preparaba, Manuel se acercó a Romina, su rostro grave. «Hija», comenzó el viejo, su voz baja para que Yolanda no escuchara. «Hay algo más que doña Yolanda debe saber, algo que tú también mereces escuchar, algo sobre Martín». Romina lo miró, el corazón encogiéndose. «¿Qué pasa con Martín? Padre, ¿qué tiene que ver con ella?» Manuel suspiró, el peso de años de silencio en sus hombros. «Martín, tu esposo, no murió solo por un accidente, hija. Murió por la negligencia de esta hacienda, por la negligencia de doña Yolanda». Romina se quedó helada, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué dices?», Manuel continuó, su voz cargada de dolor y verdad. «¿Recuerdas que Martín trabajaba en la zona de los acantilados, donde se extraía piedra para los caminos? Yo le advertí a la patrona, a doña Yolanda, que el equipo era viejo, que las medidas de seguridad eran insuficientes, que la barranca era inestable. Le rogué que invirtiera en equipo nuevo, que protegiera a los trabajadores, pero ella, en su soberbia, dijo que eran gastos innecesarios, que los hombres eran reemplazables, y Lucrecia, siempre susurrando veneno en su oído, la convenció de que no valía la pena. El día del accidente, Martín estaba operando una máquina defectuosa. La tierra cedió, no por la tormenta, sino por la falta de mantenimiento en la zona, por la negligencia que ignoró mis advertencias. Él cayó, y la máquina lo arrastró. Yo fui de los primeros en llegar. Vi lo que pasó. Intenté hablar. Intenté que la hacienda se hiciera responsable, que te indemnizaran a ti y a Guadalupe. Pero doña Yolanda, aconsejada por Lucrecia, lo negó todo. Dijo que fue culpa de Martín, que él fue imprudente. Nos amenazaron, nos dijeron que si hablábamos, nos echarían a todos, de las tierras, que nadie nos daría trabajo. Y como yo ya había sido despedido injustamente por ella, sabía que no bromeaban. Me callé por miedo, por proteger a los demás carboneros, por protegerte a ti y a Guadalupe. Pero nunca lo olvidé, nunca olvidé la injusticia». Romina escuchaba, las lágrimas rodando por sus mejillas, mezclándose con el barro seco. El dolor por Martín, que había estado latente, resurgió con una fuerza devastadora. La mujer que su hija estaba a punto de arriesgar su vida para salvar era la misma que había causado su miseria, la misma que había negado la justicia a su esposo. Miró a doña Yolanda, que estaba sentada en el catre, ajena a la conversación, su rostro aún marcado por el miedo y la desesperación por la grabadora. La revelación de Manuel fue un golpe brutal para Romina. La rabia y el dolor se mezclaron con la confusión. ¿Cómo podía su hija, con su corazón puro, salvar a una mujer así? ¿Cómo podía ella misma haber sentido un atisbo de compasión por alguien tan cruel? Pero antes de que pudiera procesar completamente la magnitud de la verdad, Guadalupe ya estaba en movimiento. La niña, con la cuerda al hombro, se dirigía hacia la barranca. Romina se secó las lágrimas con el dorso de la mano y miró a su padre. «Padre, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos dejar que Guadalupe baje por ella?» Manuel puso una mano en el hombro de su hija. «Hija, la niña tiene razón. La verdad debe salir a la luz. Y si esa grabadora tiene lo que dice la patrona, es la única forma de que Lucrecia pague por lo que hizo. Y quizás, solo quizás, sea la única forma de que doña Yolanda pague por lo que le hizo a Martín».
Romina asintió lentamente, una nueva determinación naciendo en sus ojos. La justicia para Yolanda y la justicia para Martín ahora estaban entrelazadas. En la hacienda Las Magnolias, el luto era una mentira bien vestida. Mientras los sirvientes colgaban moños negros en las puertas y preparaban el velorio, Lucrecia caminaba de un lado a otro en el despacho principal con un vaso de tequila en la mano. No podía dejar de temblar, no por pena, sino por esa duda que se le había clavado en la nuca. No había escuchado el golpe final de la silla de ruedas contra el agua. El río estaba demasiado ruidoso. ¿Y si la vieja no había caído al agua? ¿Y si se había quedado atorada en alguna rama? Lucrecia miró por la ventana hacia el bosque, su mirada penetrante intentando atravesar la densa vegetación. Si doña Yolanda respiraba, aunque fuera un solo aliento, su plan se desmoronaba y con él su vida de lujos y poder. Dejó el vaso con fuerza sobre el escritorio de caoba y tomó el teléfono. Marcó un número que no estaba en la agenda de la casa, un número que solo ella conocía. «Bruno», dijo con la voz helada, sin rastro de la tristeza que fingiría más tarde. «Junta a los muchachos. Quiero que bajen al río. No quiero a la policía husmeando todavía. Busquen el cuerpo y escúchame bien. Si encuentran algo que no sea un cadáver, asegúrense de que se convierta en uno antes de regresar. ¿Entendiste?». Colgó. Al otro lado de la línea, Bruno, el jefe de seguridad de la hacienda, un hombre con cicatrices en los nudillos y poca conciencia, silbó a sus perros, una jauría de sabuesos entrenados para la caza. En la choza del carbonero, el aire cambió de repente. No, fue el viento, fue el sonido. Primero el rugido lejano de motores de camionetas 4x4 rompiendo la paz del monte. Luego, el ladrido frenético de perros de caza, sabuesos entrenados para oler sangre y miedo. Manuel, que estaba terminando de atar una cuerda más gruesa a un árbol cercano, se detuvo en seco. Su rostro se tensó. «Vienen por ella», murmuró, mirando a Yolanda. «Lucrecia no se fía». Romina, que estaba preparando unas hierbas para la fiebre de Yolanda, se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza. Guadalupe, que ya estaba en el borde del barranco, lista para descender, se giró y miró a su abuelo con ojos interrogantes. Manuel corrió hacia ella. «Guadalupe, no hay tiempo. Tienes que bajar ahora. Rápido. Si te encuentran aquí, te harán daño». La niña asintió, su rostro pequeño mostrando una valentía inquebrantable. Sin dudar, comenzó el descenso, sus pies descalzos encontrando agarre en las rocas mojadas, sus manos expertas en la cuerda. Manuel se volvió hacia Yolanda y Romina. «Tenemos que esconderla. Si la encuentran aquí, todo estará perdido». Entre los tres, con Manuel cargando a Yolanda y Romina ayudando a empujar, se adentraron más en el bosque, buscando un escondite más seguro. La fiebre de Yolanda empeoraba y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Romina, a pesar de su resentimiento, sentía la urgencia de protegerla. La vida de Yolanda era la clave para la justicia de Martín. Mientras tanto, Guadalupe descendía por la pared del barranco con una agilidad asombrosa. La lluvia había cesado, pero las rocas estaban resbaladizas y el viento seguía soplando con fuerza. Sus ojos negros escudriñaban cada saliente, cada grieta, buscando la silla de ruedas. Abajo, el río rugía con más fuerza que nunca, un torbellino de agua y lodo. La niña sabía que el tiempo era crucial. Los ladridos de los perros se acercaban, resonando en el bosque. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Guadalupe divisó algo. Enganchada entre unas rocas y un tronco sumergido, casi invisible bajo la superficie del agua, estaba la silla de ruedas de Yolanda, destrozada, pero aún reconocible.
La corriente era fuerte y la silla estaba a punto de ser arrastrada por completo. Con un esfuerzo sobrehumano, la niña se lanzó al agua helada ignorando el peligro. La corriente la arrastró por unos metros, pero Guadalupe se aferró a una rama saliente y con todas sus fuerzas logró alcanzar la silla. Sus dedos buscaron desesperadamente el compartimento, secreto en el brazo derecho. Lo encontró. Con dificultad abrió la pequeña tapa y, para su alivio, la grabadora estaba allí, intacta, aunque mojada. La tomó con cuidado, la guardó en su vestido y con la misma agilidad con la que había bajado, comenzó el ascenso. Los ladridos de los perros ya se escuchaban muy cerca y las voces de los hombres de Bruno resonaban en el barranco. Cuando Guadalupe llegó al borde, Manuel y Romina la esperaban, sus rostros tensos. La niña les mostró la grabadora, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y agotamiento. Manuel la tomó con manos temblorosas. «Lo lograste, hija, lo lograste». Pero no había tiempo para celebraciones. Los perros estaban a pocos metros. «Tenemos que irnos», dijo Romina. «La iglesia es el único lugar donde Lucrecia no se atreverá a buscarnos». Manuel asintió. «La misa de cuerpo presente de la patrona es el lugar perfecto para que la verdad salga a la luz». Con Yolanda apenas consciente, la cargaron en la carretilla vieja de Manuel, cubriéndola con sacos para que no fuera reconocida. Romina y Guadalupe se cubrieron con mantas sucias, intentando pasar desapercibidas. La pequeña procesión se adentró en el bosque, esquivando a los hombres de Bruno y a los perros, dirigiéndose hacia el pueblo, hacia la iglesia, donde la mentira estaba a punto de ser coronada como verdad. La puerta trasera de la sacristía se cerró con un chasquido suave, dejando fuera el ruido de la calle y sumergiendo a los tres fugitivos en una penumbra fresca y silenciosa. El aire allí dentro era distinto. Olía a incienso rancio, a madera antigua y a cera de velas que se habían consumido rezando por milagros que nunca llegaron. Don Manuel empujó la silla de ruedas de madera por el pasillo estrecho, esquivando cajas de Biblias y estandartes religiosos cubiertos de polvo. Doña Yolanda iba encogida con el rebozo cubriéndole casi toda la cara, no solo para esconder su identidad, sino para ocultar su vergüenza. El polvo de carbón la había convertido en una sombra viviente, una mancha oscura en la casa de Dios. Romina caminaba a su lado, con el rostro tenso, mientras Guadalupe caminaba detrás, descalza sobre las baldosas frías de piedra. Sus ojos de niña de monte escaneaban cada rincón, temiendo que en cualquier momento apareciera un cura o un sacristán y los echara a la calle como a perros sarnosos. Llegaron a un pequeño cuarto auxiliar donde se guardaban las sotanas y los vinos de consagrar. Manuel detuvo la silla y se asomó con cuidado por una rendija de la puerta que daba hacia la nave principal de la iglesia. Desde allí podían escuchar el murmullo de la gente que iba llegando. No eran 10 ni 20 personas, eran cientos. El sonido de los bancos arrastrándose, de los tacones repiqueteando en el piso, de los abanicos abriéndose y cerrándose, creaba un zumbido constante, como el de un panal de abejas alborotado. «Está lleno, señora», susurró Manuel, volviéndose hacia ella. Todo el pueblo vino a despedirla. Yolanda sintió una punzada de orgullo en el pecho. «Me querían», pensó. «A pesar de todo me respetaban». Se enderezó un poco en la silla, intentando recuperar algo de su antigua dignidad bajo la capa de mugre. Pero entonces, 2 mujeres del servicio de limpieza de la iglesia entraron al cuarto contiguo, separadas de ellos solo por un biombo de madera delgada. No los vieron, pero sus voces se escuchaban claras y afiladas como cuchillos. «¡Ay, comadre! ¡Qué bueno que vino tanta gente!», dijo una voz chillona.
Pero no vinieron por tristeza, vinieron por el chisme. Todos quieren ver si la nuera llora de verdad o de mentira. Pues yo digo que llora de alegría, respondió la otra mujer, soltando una risita cruel. La vieja Yolanda era dura como piedra de río. Dicen que trataba a sus empleados peor que a las mulas. A mi sobrino lo corrió porque se le cayó una bandeja de plata. Que Dios la tenga en su gloria. Pero qué bueno que ya descansó y nos dejó descansar a nosotros. Doña Yolanda se quedó helada. La punzada de orgullo se transformó en una puñalada de hielo en el estómago. Y dicen que la herencia es inmensa, continuó la primera mujer. Ojalá Lucrecia sea más generosa, porque la difunta ni un vaso de agua regalaba si no le daban las gracias de rodillas. Las mujeres salieron del cuarto riendo bajito, sus pasos alejándose por el pasillo. En el escondite oscuro, doña Yolanda bajó la cabeza hasta que su barbilla tocó su pecho manchado de carbón. Las lágrimas volvieron a brotar, abriendo surcos blancos en sus mejillas negras. «Tienen razón», murmuró Yolanda con una voz tan rota que Manuel tuvo que inclinarse para escucharla. «Soy un monstruo, Manuel. No soy la víctima. Soy el villano de mi propia historia. Me odian. Todos me odian». La anciana intentó quitarse el rebozo como si le faltara el aire. «Vámonos, Manuel. Sácame de aquí. Que se queden con todo. Que Lucrecia se quede con el dinero maldito. Yo no merezco nada. Si salgo ahí afuera, solo voy a confirmarles que soy la bruja que ellos creen». Manuel no supo qué decir. Él había sufrido en carne propia la dureza de la patrona. No podía mentirle y decirle que era una santa. El viejo carbonero bajó la mirada, sintiendo el peso de la verdad aplastando el pequeño cuarto. Romina, que había escuchado todo, sintió una extraña mezcla de satisfacción y pena. La justicia para Martín aún no llegaba, pero la humillación de Yolanda era un pequeño consuelo. Pero Guadalupe no estaba dispuesta a dejar que el miedo ganara en el último minuto. La niña se paró frente a la silla de ruedas. Tomó las manos negras y temblorosas de Yolanda entre las suyas. La anciana intentó soltarse, avergonzada, pero la niña no la dejó. Guadalupe levantó una mano y la puso suavemente sobre la mejilla de Yolanda, obligándola a mirarla a los ojos. En la penumbra de la sacristía, los ojos de Guadalupe brillaban con una intensidad feroz. Negó con la cabeza. No. Luego se llevó la mano al pecho sobre su propio corazón y después tocó el pecho de Yolanda. Tu corazón late, y mientras late, puedes cambiar. La niña señaló hacia la puerta que daba a la iglesia, hacia donde la mentira estaba a punto de ser coronada como verdad. Luego hizo un gesto de escribir en el aire y señaló a la gente invisible del otro lado. Yolanda entendió. Guadalupe le estaba diciendo que el pasado ya estaba escrito y no se podía borrar, pero el final de la historia todavía dependía de ella. Podía morir como la vieja avara que todos odiaban, o podía vivir lo suficiente para hacer algo diferente. ¿Crees que puedo cambiar, niña?, preguntó Yolanda con un hilo de esperanza en la voz. ¿Crees que Dios me perdone? Guadalupe asintió con una firmeza absoluta y le secó una lágrima con su dedo pulgar. En ese momento, el órgano de la iglesia soltó un acorde profundo y vibrante que hizo temblar el suelo. La misa estaba empezando. La voz del padre Anselmo se escuchó amplificada por los micrófonos, resonando en las bóvedas altas. Hermanos, estamos aquí reunidos para despedir el alma de nuestra hermana Yolanda. Manuel se enderezó y se ajustó el sombrero, aunque sabía que debía quitárselo al entrar. «Es ahora o nunca, patrona», dijo el viejo, tomando las manijas de la silla de ruedas. «El sistema de sonido está justo detrás del altar mayor. Yo sé dónde está la consola porque ayudé a instalar los cables hace 20 años». Yolanda respiró hondo. El olor a incienso le llenó los pulmones. Apretó la pequeña grabadora en su mano derecha como si fuera un arma cargada.
Vamos, dijo ella, y su voz ya no temblaba. Vamos a arruinarles la fiesta. Manuel empujó la silla. Las ruedas de madera chirriaron sobre la piedra. Romina abrió la puerta del biombo y la luz de las velas del altar mayor se filtró hacia ellos, dorada y brillante. 3 sombras cubiertas de carbón y dignidad cruzaron el umbral para enfrentarse a la luz. Las sombras en la ciudad estaban a punto de hablar. El espacio detrás del retablo mayor de la iglesia era un mundo de sombras y polvo que pocos conocían. Mientras que la nave principal resplandecía con la luz de 1000 velas y el oro de los santos, allí atrás, entre las vigas de madera vieja y los cables eléctricos mal instalados, reinaba una oscuridad casi total. Don Manuel empujó la silla de ruedas con un cuidado extremo. Las ruedas de madera, aunque toscas, estaban bien engrasadas con manteca que el viejo había conseguido antes de salir, así que rodaban sobre el piso de piedra en un silencio sepulcral. Doña Yolanda contenía la respiración, apretando la grabadora contra su pecho como si fuera una reliquia sagrada, el último vestigio de su antigua vida y la clave de su redención. Romina y Guadalupe lo seguían de cerca, sus pasos ligeros y silenciosos. Llegaron a un pequeño rincón oculto tras una cortina de terciopelo rojo descolorida por los años. Allí estaba el cerebro de la iglesia, una consola de sonido antigua llena de perillas y luces diminutas montadas sobre una mesa de metal oxidado. Era desde allí donde el sacristán controlaba los micrófonos del altar y el coro. «Aquí es», susurró Manuel, deteniendo la silla. El viejo se inclinó sobre la máquina. Sus ojos entrecerrados intentaban descifrar el laberinto de cables negros, rojos y amarillos que colgaban como tripas de un animal mecánico. «Virgen Santa», murmuró el carbonero, secándose el sudor de la frente con su manga sucia. «Esto es un nido de ratas. Han cambiado todo desde la última vez que estuve aquí. No entiendo cuál es cuál». Desde el otro lado de la cortina, la voz del padre Anselmo retumbaba amplificada por las bocinas gigantes que colgaban en las columnas de la iglesia. «La vida es un suspiro», decía el cura con tono teatral, y Yolanda se ha ido en ese suspiro, arrebatada por las aguas. Doña Yolanda miró a Manuel con urgencia. «Tienes que apurarte, Manuel. La homilía se va a acabar en cualquier momento». El viejo movió una perilla y un zumbido agudo, un feedback eléctrico, sonó por un microsegundo en los altavoces de afuera. «Cuidado», siseó Yolanda. Afuera, el cura hizo una pausa, confundido por el ruido, pero continuó hablando. Manuel retiró la mano como si la consola quemara. «Necesito encontrar la entrada auxiliar», susurró el viejo desesperado. «Si conecto la grabadora donde no es, no se va a oír nada o vamos a quemar el aparato». En ese momento de tensión, Guadalupe, que había estado vigilando el pasillo, les dio 2 golpecitos rápidos en el hombro. Señaló hacia la entrada de la sacristía. Se oían pasos rápidos de zapatos de suela dura. Alguien venía hacia la consola. Manuel y Romina reaccionaron por instinto. El viejo empujó la silla de ruedas hacia el rincón más oscuro, detrás de un montón de sillas plegables apiladas, y se agazapó junto a su nieta, cubriéndose con una lona vieja que olía a humedad. Romina se escondió detrás de un armario. La cortina de terciopelo se abrió de golpe. Entró el sacristán, un hombre joven y nervioso, con anteojos gruesos. Llevaba una botella de agua y parecía agitado. Se acercó a la consola, movió 2 perillas para bajar un poco los bajos del micrófono del cura y tomó un trago de agua. Doña Yolanda, escondida a menos de 2 metros, podía ver los zapatos del hombre. El polvo de carbón en su nariz le provocaba unas ganas terribles de estornudar. Se apretó la nariz con los dedos con tanta fuerza que le dolió.
No estornudes por lo que más quieras, no estornudes, se repetía mentalmente. El sacristán miró su reloj, suspiró con aburrimiento y se dio la vuelta para salir. Pero antes de irse, su mirada se detuvo en el piso. Ahí, sobre la piedra gris, había una huella pequeña de un pie descalzo marcada perfectamente en polvo negro de carbón, la huella de Guadalupe. El hombre frunció el ceño, se inclinó para mirarla mejor. Yolanda cerró los ojos, esperando el grito de alarma, esperando el final de todo. Pero entonces un ruido fuerte vino desde la iglesia. Alguien había dejado caer un bastón o un libro pesado. El sacristán se sobresaltó, miró hacia afuera y, olvidando la huella misteriosa, salió corriendo para ver qué había pasado. Manuel soltó el aire que tenía guardado en los pulmones. Estuvo cerca, dijo saliendo de su escondite. Demasiado cerca. Volvió a la consola con manos temblorosas. Esta vez, Guadalupe se acercó. La niña, con sus ojos curiosos, señaló un cable suelto que tenía una punta plateada, parecido al que usan los jóvenes para conectar sus teléfonos a las bocinas en las fiestas. El cable colgaba olvidado a un costado de la mesa. Tenía una etiqueta de papel amarillento pegada con cinta adhesiva que decía «Música especial». Manuel siguió el cable con la vista. Iba directo a la entrada principal del amplificador. «¡Eso es!», exclamó el viejo en un susurro. «Buena vista, hija, es el cable para poner música grabada en las bodas». Tomó la punta del cable. Doña Yolanda le extendió la grabadora con manos que parecían garras de pájaro. Llegaba el momento de la verdad, el momento decisivo. «Enciéndala, señora», ordenó Manuel. Yolanda presionó el pequeño botón lateral. 1 segundo, 2 segundos. La pantalla seguía negra. «No tiene pila», gimió ella, sintiendo que las lágrimas volvían a subir. Se murió. «Intente otra vez. A veces hay que insistir», dijo Romina, su voz ahora llena de una extraña esperanza. Yolanda presionó de nuevo, esta vez dejando el dedo hundido en el botón, rezando con una fe que nunca había tenido en sus años de riqueza. «Por favor, solo dame 5 minutos, solo 5 minutos de vida». La pantalla parpadeó, y luego una luz azul pálida iluminó la oscuridad del rincón. Aparecieron letras digitales, y en la esquina superior derecha el dibujo de una batería. Estaba en rojo, una sola línea delgada parpadeando. «Batería baja, está viva», susurró Yolanda. Y esa pequeña luz azul le pareció más hermosa que cualquier diamante. Manuel tomó el cable y lo conectó en el agujero de los audífonos de la grabadora. Hizo un clic satisfactorio. Afuera, la voz del padre Anselmo cambió de tono. Se volvió más suave, más melosa. «Y ahora», dijo el cura, «en este momento de dolor, pedimos a la nuera de nuestra querida difunta, la señora Lucrecia, que pase al ambón para dirigirnos unas palabras y compartir la última voluntad de la familia». El corazón de Yolanda se detuvo. Era el momento. Escucharon el sonido de los tacones de Lucrecia golpeando el mármol del presbiterio. Tac, tac, tac. Cada paso era un clavo más. En el ataúd de la verdad. Se escuchó un pequeño golpe en el micrófono cuando Lucrecia lo ajustó y luego su voz quebrada por un llanto falso que sonaba perfecto para la audiencia. «Hermanos», sollozó Lucrecia. «Amigos, es difícil encontrar palabras cuando el dolor es tan grande. Mi suegra, mi madre, era una mujer santa». Detrás de la cortina, Yolanda sintió que la bilis le subía a la garganta. La hipocresía era física, le daba náuseas. Apretó los puños manchados de carbón. «¡Súbale, Manuel!», ordenó Yolanda con una voz fría y dura como el acero. «¡Súbale a todo el volumen!».
Manuel puso su mano callosa sobre el control deslizante que correspondía al canal de música especial. Miró a la patrona, miró a Romina y a su nieta. ¿Está lista para resucitar, doña Yolanda?, preguntó el viejo con una chispa de emoción en sus ojos. Yolanda puso su dedo sobre el botón de play de la grabadora. Sus ojos se encontraron con los de Guadalupe. La niña asintió, seria como un general dando la orden de ataque. Afuera, Lucrecia continuaba su teatro. Ella siempre me decía que yo era la hija que nunca tuvo, y aunque su mente ya fallaba, al final su corazón siempre fue generoso. Ahora, dijo Yolanda. Su dedo presionó el botón. Al mismo tiempo, Manuel empujó el control de volumen hasta el tope, hasta la zona roja. La señal eléctrica viajó por el cable viejo, pasó por los circuitos de la consola, se amplificó 1000 veces en 1900 los transistores y salió disparada hacia las 4 bocinas gigantes que colgaban sobre las cabezas de las 500 personas reunidas en la iglesia. El silencio se rompió para siempre. La voz de Lucrecia se congeló en el aire. No fue porque ella quisiera callarse, sino porque un estruendo ensordecedor salió de las bocinas gigantes de la iglesia, tapando sus mentiras con una verdad grabada en digital. El sonido era sucio, mezclado con la estática de la lluvia y el viento, pero la voz que emergió de ese caos era inconfundible. Era la voz de la propia Lucrecia, pero sin el tono dulce que usaba frente al pueblo. Era una voz llena de odio y veneno. «Ya me cansé, vieja bruja, ya me cansé de esperar a que te mueras. Mañana, cuando encuentren tu silla vacía en el río, todos dirán que fue un accidente». El eco retumbó en las bóvedas altas del templo. Las 500 personas presentes se quedaron de piedra. Los abanicos dejaron de moverse. Los murmullos cesaron. Era como si Dios mismo hubiera bajado a señalar al culpable. Lucrecia, pálida como un cadáver, retrocedió 2 pasos, tropezando con sus propios tacones. Se llevó las manos a la boca, los ojos desorbitados, buscando de dónde venía aquel sonido infernal. «¡No, es mentira!», gritó ella, pero su grito fue devorado por la grabación que seguía sonando implacable. «Soy la dueña de todo. Muérete de una vez». Luego se escuchó el sonido metálico del golpe, el crujido de la silla cayendo y el grito ahogado de Yolanda perdiéndose en el abismo. El audio terminó. Un silencio absoluto, más pesado que el plomo, cayó sobre la iglesia. Lucrecia, temblando como una hoja, se acercó al micrófono con el maquillaje corrido por el sudor frío. «Eso es un truco», chilló con la voz aguda por la histeria. «Es una grabación manipulada. Alguien quiere robarme mi herencia. Padre Anselmo, haga algo. Saquen a quien esté haciendo esto». El padre Anselmo estaba paralizado junto al altar con la boca abierta, mirando hacia el techo como si esperara que cayera un rayo. Fue entonces cuando sucedió. Desde el costado derecho del altar, la vieja cortina de terciopelo rojo se abrió lentamente. El rechinido de unas ruedas de madera rompió el silencio. De la penumbra surgió una procesión que nadie en ese pueblo olvidaría jamás. No eran ángeles ni santos de oro. Eran 3 figuras cubiertas de polvo negro de pies a cabeza. Don Manuel, con el rostro tiznado y la mirada fiera, empujaba una silla de ruedas hecha de tablas viejas. A su lado caminaba Romina, con la cabeza alta, y Guadalupe, pequeña, descalza y sucia, con la cabeza en alto como una guerrera. Y sentada en la silla, emergiendo de las sombras como un espectro vengador, estaba doña Yolanda. Un grito colectivo recorrió las bancas. «¡Es la patrona! ¡Es un fantasma! ¡Virgen Santísima! ¡Está viva!». Yolanda no dijo nada al principio. Dejó que la vieran. Dejó que vieran el carbón en su piel, la ropa prestada y rota,
las heridas, en sus manos. Dejó que vieran en qué la había convertido la codicia de su nuera. Manuel empujó la silla hasta el centro del presbiterio, justo frente al ataúd vacío que Lucrecia había mandado poner para el show. Yolanda levantó la mano. Manuel le pasó un micrófono inalámbrico que había tomado de la consola. Lucrecia estaba arrinconada contra el altar, negando con la cabeza, incapaz de respirar. «No estoy muerta, Lucrecia», dijo Yolanda. Su voz amplificada sonó rasposa, pero terriblemente viva. «Aunque tú me enterraste en vida, aunque me tiraste como basura, aquí estoy». La anciana se limpió un poco de hollín de la mejilla, revelando su piel pálida bajo la mugre. «Mírenme», ordenó a la multitud. «Mírenme bien. No soy la doña Yolanda que ustedes conocían. Esa mujer murió en la barranca. La mujer que está aquí regresó del infierno arrastrándose, salvada por las manos de la gente a la que yo desprecié». Señaló a Manuel, a Romina y a Guadalupe. «Un carbonero al que corrí, una viuda a la que negué justicia y una niña muda a la que ignoré. Ellos son mi familia ahora, no tú, Lucrecia». Lucrecia intentó reaccionar. El instinto de supervivencia de la víbora se activó. «¡Está loca!», gritó señalándola con un dedo tembloroso. «Mírenla, está sucia, perdió la razón. Seguro el viejo Manuel la secuestró y la obligó a decir esto. Policía, llévenselos». El comisario del pueblo, un hombre bigotón que estaba sentado en primera fila, se levantó, pero no miró a Manuel. Miró a Lucrecia. Había escuchado la grabación. Todo el pueblo la había escuchado. «Nadie se va a llevar a nadie, señora Lucrecia», dijo el comisario, subiendo los escalones del altar con la mano en su pistola, «excepto a usted». Lucrecia miró a su alrededor buscando una salida, buscando a su amante abogado, pero el hombre ya se había escabullido por una puerta lateral, abandonándola a su suerte. «No pueden hacerme esto. Soy una mujer mayor. Tengo dinero», aullaba ella mientras dos oficiales la tomaban de los brazos. «¡Tenías dinero!», corrigió Yolanda mirándola con una calma glacial. «Ahora solo tienes deudas y una celda esperándote». Lucrecia pataleó, gritó insultos, maldijo a la niña, al viejo, a la viuda y a la suegra, pero los policías la arrastraron fuera de la iglesia. La gente se apartaba a su paso, persignándose como si vieran pasar al demonio. Cuando las puertas de la iglesia se cerraron tras la patrulla, un silencio reverente volvió a llenar el lugar. Doña Yolanda bajó el micrófono. Sus fuerzas se estaban agotando. La adrenalina se estaba yendo y el cansancio de 3 días de pesadilla le caía encima de golpe. Se sintió mareada. La silla de ruedas de madera pareció tambalearse, pero antes de que pudiera desmayarse, sintió una mano pequeña y cálida en su brazo. Guadalupe estaba ahí. La niña no sonreía, pero sus ojos brillaban con orgullo. Y del otro lado, la mano callosa de Manuel se posó en su hombro. «Aguante, patrona», susurró el viejo. «Ya ganamos, ya se acabó». Romina, con una sonrisa tenue, también se acercó, sus ojos encontrándose con los de Yolanda en un momento de entendimiento mutuo. La gente comenzó a aplaudir. Primero fue 1, luego 10, luego todos. No aplaudían por el dinero de Yolanda ni por miedo. Aplaudían porque habían visto un milagro. Habían visto cómo la verdad, aunque la entierren bajo lodo, piedras y mentiras, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Doña Yolanda miró a su pueblo cubierta de carbón y por primera vez en su vida sonrió de verdad. No era la sonrisa de la dueña de la hacienda, era la sonrisa de una sobreviviente, de una mujer renacida. Han pasado 6 meses desde aquella misa que sacudió al pueblo de San Cristóbal. 6 meses desde que la verdad salió a gritos por las bocinas de la iglesia y Lucrecia fue llevada esposada ante la mirada de todos.
Dicen que en la cárcel no le ha ido bien, que la soledad y la falta de lujos la han envejecido 10 años en unos pocos meses. Pero esa es una historia triste, y hoy no estamos aquí para hablar de tristezas. Hoy el sol brilla sobre la hacienda Las Magnolias de 1950, una manera diferente. Las grandes rejas de hierro que antes siempre estaban cerradas con candado para alejar a los curiosos, ahora están abiertas de par en par. Ya no hay guardias armados ni perros de ataque en la entrada. En su lugar se escucha algo que nunca antes se había oído en estas tierras. Risas de niños. Doña Yolanda está en el jardín central, sentada en una silla de ruedas nueva, ligera y moderna. Pero lo que más brilla no es el cromo de la silla, sino su rostro. Ya no tiene esa expresión dura de piedra que asustaba a los peones. Su cabello gris está suelto, moviéndose con el viento suave de la tarde, y lleva un vestido sencillo de algodón, cómodo, sin las joyas pesadas que antes usaba como armadura. A su alrededor, una docena de niños corretean jugando a la pelota. Son niños del pueblo, hijos de campesinos, algunos con discapacidades que antes no tenían dónde estudiar ni quién los cuidara. Yolanda cumplió su promesa. Convirtió el ala oeste de su inmensa mansión en una escuela y centro de rehabilitación gratuito. «Cuidado con los rosales, chamacos», grita ella, pero no hay enojo en su voz, solo una advertencia cariñosa. Desde el porche, un hombre observa la escena con una taza de café en la mano. Es don Manuel. Ya no viste harapos llenos de carbón. Lleva una camisa blanca impecable, planchada, botas de trabajo nuevas. Doña Yolanda lo nombró administrador general de la hacienda, no por caridad, sino porque se dio cuenta de que nadie conocía ni amaba la tierra tanto como él. Manuel sonríe al ver a la patrona rodeada de vida. Piensa en esa noche en la barranca, en el frío, en el miedo. Parece que fue hace una vida entera. Romina, ahora vestida con ropas limpias y sencillas, trabaja junto a Manuel, ayudando en la administración de la hacienda y en la escuela. Su rostro ha recuperado un brillo que había perdido y la amargura ha sido reemplazada por una serena gratitud. La justicia para Martín, aunque tardía, había llegado a través de la transformación de Yolanda. Don Manuel le llama a Yolanda, haciéndole señas con la mano. El viejo se acerca a paso tranquilo. «Dígame, doña Yolanda». «Ya le dije que no me diga doña», le regaña ella suavemente. «Dígame, Yolanda, somos socios, ¿no?» Manuel se quita el sombrero, una costumbre que nunca perderá. «La costumbre es fuerte, Yolanda, pero dígame, ¿dónde está la niña?» Yolanda señala hacia el viejo roble, el árbol más grande del jardín. Allí, sentada en una mesa pequeña de madera, está Guadalupe. La niña ha crecido, ya no está en los huesos. Su piel brilla de salud y lleva un vestido azul cielo que resalta el color profundo de sus ojos. Tiene un cuaderno frente a ella y un lápiz en la mano. Está concentrada, con la lengua asomando por la comisura de los labios, haciendo un esfuerzo monumental. Yolanda hace girar su silla y se acerca a ella. Guadalupe levanta la vista y sus ojos se iluminan. Esa conexión, la que nació en el lodo y la tormenta, sigue intacta. Es un hilo invisible que nada podrá romper. «¿Cómo vas con la lección de hoy, mi cielo?», pregunta Yolanda, acariciándole el cabello limpio y sedoso. Guadalupe no habla. Su voz sigue atrapada en el silencio, quizás para siempre, pero ya no necesita voz para hacerse escuchar. Ha aprendido a leer y a escribir con una rapidez que asombra a las maestras que Yolanda contrató. La niña le muestra el cuaderno. Está lleno de planas de caligrafía, letras redondas y cuidadosas. Casa, perro, árbol, abuelo. «Muy bien», dice Yolanda, sintiendo un orgullo que le infla el pecho. «Tienes una letra preciosa, mucho mejor que la mía».
Guadalupe niega con la cabeza y sonríe con picardía. Pasa la hoja y busca una página en blanco. Toma el lápiz con firmeza. Mira a Yolanda fijamente con esa mirada antigua y sabia y comienza a escribir. Se tarda un poco. Dibuja cada línea con amor, con intención. Yolanda se inclina para ver. El corazón le empieza a latir rápido recordando el sonido de aquel latido que Guadalupe le mostró en la cueva. ¡Pum, pum, pum, pum! La niña termina. Suelta el lápiz y gira el cuaderno hacia la anciana. En el papel, con letras grandes y un poco chuecas, hay una sola palabra escrita: mamá. El tiempo se detiene en el jardín de las magnolias. Los gritos de los otros niños se vuelven un murmullo lejano. Doña Yolanda, la mujer de 1900, Hierro, la patrona temida, se cubre la boca con las manos. Sus ojos se llenan de lágrimas, pero éstas no duelen, éstas curan. Guadalupe, susurra con la voz rota. La niña se levanta y se lanza a los brazos de Yolanda, abrazándola por el cuello, escondiendo su carita en el hombro de la mujer que eligió como madre. Yolanda la aprieta fuerte, besando su cabeza, sintiendo que por primera vez en 75 años es verdaderamente rica. Don Manuel, desde unos pasos atrás, se limpia una lágrima discreta con el dorso de la mano y mira al cielo dando gracias. Romina, al lado de Manuel, sonríe, una sonrisa de paz y de un futuro que parecía imposible. La hacienda ya no es un lugar de poder y soledad, es un hogar, y así termina esta historia, no con castillos ni príncipes, sino con 3 personas rotas que se encontraron en la oscuridad y se ayudaron a buscar la luz. Nos enseñaron que la sangre no siempre hace familia, que la lealtad vale más que el oro, y que a veces los ángeles no tienen alas ni voz, sino manos sucias de carbón y un corazón valiente. En esta época tan especial, donde las luces de Navidad iluminan nuestras calles y nuestros hogares, esta historia nos recuerda que la verdadera magia no está en los regalos bajo el árbol, sino en la capacidad de nuestros corazones para transformarse. Doña Yolanda, Romina y Guadalupe nos muestran que, incluso en la noche más oscura, cuando la traición y la injusticia parecen haber ganado, siempre hay una chispa de esperanza. Es la esperanza que nace de la solidaridad, del perdón y de la oportunidad de empezar de nuevo. Así como la Navidad celebra un nuevo comienzo, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Hemos sido quizás como la antigua Doña Yolanda, cegados por el poder o el resentimiento, o hemos tenido la valentía de una Guadalupe, la dignidad de un Manuel, o la capacidad de perdón de una Romina. La vida, a cientos veces, nos empuja al abismo, nos confronta con verdades dolorosas y nos deja sintiendo que estamos solos. Pero esta Navidad, quiero que recuerdes que siempre hay una cuerda de donde agarrarse si tienes fe. Esa cuerda puede ser una mano amiga, una palabra de aliento, o la decisión de abrir tu propio corazón. Que esta historia te inspire a buscar la luz en tus propias sombras, a perdonar y a ser perdonado, y a construir puentes donde antes solo había abismos. Que la solidaridad y el amor que vimos en Guadalupe y Manuel te recuerden que el espíritu de la Navidad vive en cada acto de bondad. Gracias por escuchar hasta el final. Soy tu narrador y amigo. Si te gustó este relato, por favor, regálame un me gusta, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Déjame un comentario abajo. ¿Qué harías tú si la vida te diera una segunda oportunidad como a Doña Yolanda? Te leo. Hasta la próxima historia. Que Dios los bendiga y que tengan una Navidad llena de paz y nuevos comienzos.